¿Listo para entregar las claves de cifrado? Julian Harrington estaba parado en mi puerta, café en mano, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro de 26 años. 3 semanas antes, había sido un desarrollador junior que no podía depurar una simple llamada a la API sin buscar cada paso en Internet. Hoy, era el arquitecto principal de Vertex Neural Systems porque su padre, Richard Harrington, era el director ejecutivo. Y se suponía que ahora debía reportarle a él. Miré a Julian, miré la oficina en la que había trabajado durante 14 años y miré el código que había escrito desde la primera hasta la última línea. Eran 64 millones de líneas de inteligencia artificial propietaria que impulsaban una empresa de $7,5 millones. Entonces, sonreí. No, Julian, no estoy aquí para entregar nada. Su sonrisa parpadeó. Estoy aquí para activar el interruptor de apagado. El color desapareció de su rostro. ¿Qué interruptor de apagado? Me giré hacia mi teclado, introduje una secuencia que solo 3 personas en la Tierra conocían. Aquel por el que tu padre debería haber preguntado antes de decidir que yo era prescindible. La pantalla parpadeó en rojo. Anulación del sistema iniciada. Autorización, Vance Nicholas, arquitecto original. Extracción de código propietario en curso. Julian dejó caer su café, derramando el líquido oscuro del vaso de papel sobre la alfombra impoluta, y en algún lugar del piso de arriba el teléfono de Richard Harrington empezó a sonar con llamadas que no paraban. Antes de explicar cómo desmantelé un imperio de $7,5 millones línea por línea, si te interesan las historias de fundadores que se niegan a ser olvidados y de corporaciones que aprenden el precio de la traición, suscríbete y dale a me gusta ahora mismo. Tienes que ver lo que pasó después. Me llamo Nicholas Vance. Tenía 48 años cuando Richard Harrington decidió que su hijo merecía el trabajo de mi vida. 14 años antes, era un investigador de aprendizaje automático de 34 años con un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una pila de solicitudes de subvención rechazadas y una idea que todo el sistema académico consideraba imposible. La idea era la arquitectura neuronal adaptativa. Sistemas de inteligencia artificial que podían reestructurar fundamentalmente sus propias vías de aprendizaje en tiempo real, imitando la neuroplasticidad del cerebro humano. La inteligencia artificial tradicional era estática. Entrenabas un modelo, lo implementabas y se quedaba congelado. Mi enfoque permitía que la inteligencia artificial evolucionara continuamente, adaptándose a nuevos datos sin volver a entrenarla desde cero. Todos los profesores a los que se la presenté la descartaron. Interesante en teoría, pero computacionalmente inviable. Los recursos necesarios serían astronómicos. Quizás en 20 años, Dr. Vance. No tenía 20 años. Tenía un garaje, un servidor que había construido con componentes reciclados y la suficiente determinación para demostrarles a todos que estaban equivocados. Durante 4 años programé solo, dormía 4 horas por noche, sobrevivía a base de fideos instantáneos y una concentración obsesiva. Al segundo año, había desarrollado el algoritmo principal, lo que llamé el marco Nova, una estructura matemática que permitía la reconfiguración neuronal dinámica con una mínima sobrecarga computacional. Funcionó. No solo en teoría, sino que funcionó de verdad. Me mostré el prototipo a mí mismo a las 3 de la mañana de un martes. Al ver cómo mi sistema aprendía y se adaptaba de maneras que no deberían haber sido posibles, lloré. Luego, seguí programando. Al cuarto año, tenía una plataforma funcional, rudimentaria pero potente, la base de todo lo que vendría después. Fue entonces cuando apareció Richard Harrington. Richard era un inversor de capital riesgo que había hecho fortuna en el software empresarial. Había oído hablar de mi trabajo a través de un antiguo colega que finalmente había reconocido lo que yo había creado. Nuestra primera reunión fue en una pequeña y tranquila cafetería de Palo Alto. Richard tenía entonces 54 años, era canoso, carismático, el tipo de hombre que te hacía sentir como el centro del universo cuando centraba su atención en ti. Dr. Vance, lo que ha creado es extraordinario, dijo con voz suave y tranquilizadora. Gracias, respondí. También es completamente invendible en su forma actual.
Me irrité, mi orgullo herido. La tecnología habla por sí sola. La tecnología no habla, las personas sí. Y necesita a alguien que pueda traducir su brillantez a un lenguaje que los inversores y clientes entiendan. ¿Qué propone? Richard se inclinó hacia adelante, clavando su mirada en la mía. Una sociedad. Yo aporto la infraestructura empresarial, el capital, los contactos y la estrategia comercial. Usted aporta la visión tecnológica. Juntos, construiremos algo que ninguno de los dos podría construir solo. ¿Y la estructura de propiedad? 50/50. Socios iguales. Yo no fingiré entender su código, y usted no fingirá disfrutar de las reuniones de la junta directiva. Cada uno en su lugar. Sonaba razonable, demasiado razonable tal vez. ¿Cuál es la trampa? Richard sonrió con una expresión cálida y encantadora. El problema es que esto consumirá nuestras vidas durante la próxima década. Crear algo de la nada siempre lo hace. La pregunta es si estás dispuesto a sacrificarlo todo por la oportunidad de cambiar el mundo. Pensé en mi frío garaje, mis fideos baratos, mis 4 años de obsesión solitaria. Ya lo he sacrificado todo, le dije. ¿Qué importa otra década? Nos dimos la mano. Así nació Vertex Neural Systems. Los primeros 5 años de Vertex Neural Systems fueron exactamente como Richard Harrington lo había prometido, dedicación total y absoluta. Conseguimos recaudar $32 millones en financiación Serie A, lo que nos permitió contratar a nuestro primer equipo de ingenieros y convertir el framework Nova en una plataforma robusta de nivel comercial. Yo trabajaba jornadas de 18 horas diarias escribiendo código, revisando cada solicitud de extracción, depurando problemas complejos de integración y documentando toda la arquitectura con un detalle obsesivo. Creé especificaciones técnicas que llegaron a ocupar miles de páginas. Richard, fiel a su palabra, se encargó de todo lo demás. Gestionó las relaciones con los inversores, consiguió nuestros primeros clientes importantes y se ocupó de las interminables reuniones de la junta directiva y las negociaciones comerciales que me habrían agotado. La división del trabajo funcionó a la perfección. Para el 5º año, Vertex Neural Systems había crecido hasta alcanzar los 270 empleados y unos ingresos anuales de $135 millones. Habíamos firmado contratos lucrativos con grandes empresas que utilizaban nuestra inteligencia artificial adaptativa para todo, desde la detección de fraudes financieros hasta la optimización de la cadena de suministro global. Para el 8º año, nos habíamos expandido globalmente. Abrimos oficinas en Londres, Singapur y Tokio para atender la demanda internacional. Nuestros ingresos anuales superaron los $580 millones y nuestra valoración se acercaba rápidamente a los $3.000 millones. Al 10º año, decidimos que era hora de salir a bolsa. El precio de la oferta pública inicial se fijó en $62 por acción. El día de la apertura, nuestra capitalización de mercado alcanzó los $4.600 millones. Fue un éxito rotundo, un testimonio de lo que habíamos construido desde un garaje. Al 14º año, Vertex Neural Systems estaba valorada en $7.500 millones. A pesar de nuestra enorme escala, yo seguía escribiendo código. Para entonces, teníamos 480 ingenieros, organizados en docenas de equipos especializados, pero la arquitectura central seguía siendo mía. El framework Nova que impulsaba cada uno de los servicios que ofrecíamos, los protocolos de cifrado que protegían los datos altamente sensibles de nuestros clientes y los algoritmos propietarios que la competencia gastó cientos de millones intentando replicar, todo se remontaba a mi teclado. Cada sistema crítico de la empresa dependía de mis estructuras matemáticas originales. Creía que era irreemplazable. Creía que mientras la tecnología fuera mía, mi puesto en la empresa estaba asegurado. Fue una suposición ingenua. El hijo de Richard, Julian Harrington, se unió a Vertex Neural Systems durante nuestro 12º año. Tenía 26 años y acababa de graduarse en Stanford con un título en informática. Más tarde supe que su ingreso se había conseguido gracias a una generosa donación de su padre.
No tenía experiencia laboral relevante, ni aptitud demostrada para el desarrollo de inteligencia artificial, ni idea de lo que implicaba crear una empresa desde cero. Pero era el hijo de Rachel. Solo búscale un puesto, me dijo Rachel cuando me informó de su contratación. Algo en desarrollo de productos donde pueda aprender los entresijos y ver cómo funciona el negocio. Asigné a Julian a un puesto junior en nuestro equipo de implementación, centrado en el trabajo básico de integración y la atención al cliente. Era, en el mejor de los casos, mediocre. Su código era descuidado, lleno de errores básicos, y su comprensión de nuestra arquitectura neuronal era superficial. Sin embargo, poseía la suprema confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida, combinada con la competencia profesional de alguien que nunca había tenido que intentarlo. Documenté sus problemas de rendimiento, le proporcioné comentarios detallados por escrito e intenté guiarlo para que mejorara. Nada funcionaba. Julian no quería mejorar. No quería aprender. Quería llegar a la meta. Al sexto mes en la empresa, Julian ya se quejaba a su padre de su rol limitado y su falta de influencia. Al noveno mes, asistía a reuniones ejecutivas a las que no había sido invitado, ofreciendo opiniones sobre asuntos técnicos que no comprendía. Al 12º mes, se estaba posicionando activamente como el heredero aparente de un trono técnico en cuya construcción no había participado. Empezó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que la empresa necesitaba una nueva visión técnica, que su arquitectura era un legado y que necesitábamos un cambio de rumbo. Rachel escuchó. El padre no podía ver más allá del amor que sentía por su hijo, o tal vez simplemente quería asegurar la dinastía familiar. El anuncio llegó un jueves por la mañana sin previo aviso. Era un correo electrónico para toda la empresa con el asunto, evolución del liderazgo. Recuerdo las palabras exactas. Mientras nos preparamos para la siguiente fase de crecimiento global, me complace anunciar una reestructuración de nuestro liderazgo técnico. Julian Harrington asumirá el rol de arquitecto principal, supervisando todo el desarrollo de la plataforma central. Nicholas Vance pasará a desempeñar un rol de asesor estratégico, apoyando la visión de Julian para nuestro futuro técnico. Leí el correo electrónico 3 veces, las palabras se me nublaron ante los ojos. ¿Rendimiento de asesor estratégico? Después de 14 años construyendo todos los sistemas críticos de la empresa, me estaban relegando a un segundo plano por un joven que no podía explicar nuestra arquitectura básica sin consultar una chuleta. Entré en la oficina de Rachel sin llamar, mis botas resonando pesadamente en el suelo de madera. Explícame esto, exigí, golpeando su escritorio con las manos. Rachel levantó la vista de su portátil, con la expresión de la cuidadosa neutralidad de un ejecutivo experimentado que había anticipado esta confrontación. Nicholas, por favor, siéntate, dijo, señalando la silla de cuero frente a él. Entiendo que esto te sorprenda. Sorprendente, me burlé, paseando por la habitación. Me estás reemplazando con tu hijo incompetente e inepto que no puede depurar una fuga de memoria sin que alguien le guíe. No te estoy reemplazando, Nicholas. Estoy evolucionando tu rol. Llevas 14 años en las trincheras técnicas. Es hora de dar un paso atrás, dejar que un nuevo liderazgo tome las riendas y centrarse en el panorama general. ¿Nuevo liderazgo? Julian no puede explicar nuestro esquema básico de base de datos. La semana pasada, realizó una fusión de código defectuosa que bloqueó nuestro entorno de pruebas durante 6 horas y corrompió 3 bases de datos de prueba. Está aprendiendo. Tú le ayudarás a aprender. Dejé de caminar de un lado a otro y miré fijamente a Rachel, mientras la cruda realidad de la situación me invadía. Eso es todo, no, dije, bajando la voz a un susurro. ¿Quieres que lo entrene? ¿Quieres que le transmita mis 14 años de experiencia, que lo haga parecer competente ante la Junta y el público, mientras yo me mantengo en un segundo plano? El silencio de Rachel fue suficiente confirmación. Apartó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Y cuando esté listo, continué, cuando Julian pueda valerse por sí mismo, me apartarás por completo. Me ofrecerás una jubilación anticipada,
una generosa indemnización y redactarás un bonito comunicado de prensa sobre el genio fundador que se retira para dar paso a nuevas perspectivas. Nicholas, esto no tiene por qué ser así, murmuró Richard. Así es exactamente como va a ser. Me giré hacia la puerta, con los puños apretados. Esto no ha terminado, Richard. En realidad, sí, dijo, recuperando su autoridad corporativa. La Junta aprobó la reestructuración esta mañana. El papeleo está presentado. Está hecho. Me detuve en el umbral, mirando por encima del hombro. Deberías haber leído nuestro acuerdo de asociación original con más atención. ¿Qué significa esto?, preguntó Richard, con un breve destello de preocupación en el rostro. Lo descubrirás muy pronto. Salí del edificio, el fresco aire de la tarde no logró calmar la ira que me quemaba el pecho. Esa noche, en la tranquilidad de mi despacho, recuperé un documento que no había revisado en 14 años. Era el acuerdo de asociación original entre Richard Harrington y Nicholas Vance. Lo habíamos redactado nosotros mismos durante aquellas primeras reuniones en cafeterías, antes de que intervinieran los costosos abogados corporativos, antes de que la empresa alcanzara el valor suficiente como para que a alguien le importara la letra pequeña. Abrí el documento en la sección sobre cláusulas de propiedad intelectual, que habíamos etiquetado como sección 12. Las palabras eran claras e inequívocas, todo el código propietario, los algoritmos y las arquitecturas técnicas desarrollados por cualquiera de los socios siguen siendo propiedad intelectual individual del socio creador, con licencia exclusiva para Vertex Neural Systems durante la vigencia de la asociación. Si el rol de alguno de los socios se viera sustancialmente disminuido sin consentimiento mutuo por escrito, el socio afectado conserva el derecho a revocar dicha licencia con un preaviso por escrito de 90 días. Leí esas palabras 5 veces, asimilando las implicaciones legales. El framework Nova, cada línea de código fundamental, era mío. Estaba licenciado a la empresa, no era de su propiedad. Y mi rol acababa de verse sustancialmente disminuido. Según el párrafo 4 de la sección 12, la disminución sustancial incluía la reducción de rango, la remoción de la autoridad para tomar decisiones técnicas o la subordinación a personal con menor antigüedad o experiencia. Se habían cumplido los 3 criterios. Llamé a mi abogada a las 11 de la noche. Evelyn Cole había gestionado mis asuntos legales personales y contratos corporativos desde la ronda de financiación Serie B de Vertex Neural. Era brillante, meticulosa y poseía una mente jurídica aguda que veía a través de las artimañas corporativas. Nicholas, ¿qué está pasando?, preguntó, con la voz alerta a pesar de la hora tardía. Me están echando, Evelyn, dije. Richard ascendió a su hijo a arquitecto jefe y me degradó a asesor. ¿La junta directiva aprobó esto? Sí, él afirma que lo hicieron esta mañana. Pero Evelyn, tengo nuestro acuerdo de asociación original, específicamente la sección 12. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea mientras oía el crujido de papeles. La cláusula de propiedad intelectual, dijo Evelyn finalmente. Recuerdo haber revisado esas disposiciones. ¿Sigue vigente? Nicholas, ese acuerdo se firmó antes de que Vertex Neural se constituyera formalmente. Antes de la oferta pública inicial. Y antes de cualquier reestructuración corporativa posterior. Se me encogió el corazón, preparándome para lo peor. ¿Entonces no vale nada?, pregunté. No dije eso, respondió Evelyn. El acuerdo de asociación original nunca fue formalmente reemplazado ni rescindido por ningún contrato posterior. Se integró a la estructura corporativa, pero las cláusulas de propiedad intelectual nunca fueron explícitamente anuladas. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que tenemos argumentos, y muy sólidos. Su código fuente fue licenciado, no transferido. La empresa ha estado operando bajo esa licencia durante 14 años. Si la licencia es revocable, entonces usted tiene el derecho legal de revocarla. Adeline Cole hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Nicholas, las implicaciones prácticas de llevar esto a cabo serían catastróficas, advirtió, entrecerrando los ojos mientras me miraba a través de sus gafas.
Estás hablando de extraer la arquitectura fundamental de una empresa pública de 7.000 millones de dólares. La batalla legal sería colosal, una guerra de varios años que consumiría tu vida, tu energía y todos tus recursos. Los tribunales podrían tardar meses solo en emitir un fallo preliminar. No quiero una batalla legal, Evelyn. Quiero influencia. ¿Influencia para qué? Pensé en ello, en la traición de Richard, en la cara de suficiencia de Julian y en los 14 años de noches en vela que había dedicado a Vertex Neural Systems. Pasé mi juventud construyendo esta tecnología mientras Richard se sentaba en cómodas salas de juntas. Quiero influencia para recuperar lo que es mío. Tenía 90 días antes de que mi rol de asesor estratégico comenzara oficialmente. 90 días para preparar mi estrategia y recopilar la documentación necesaria. Primero, documenté meticulosamente cada sistema fundamental que había construido desde cero. Catalogué cada algoritmo propietario, cada fórmula matemática y cada bloque de código que se remontaba a mi configuración original en el garaje. El framework Nova, los protocolos de aprendizaje adaptativo, la arquitectura de cifrado y los sistemas de optimización de vías neuronales. En total, 64 millones de líneas de código, aproximadamente el 74,5% del código base completo de Vertex Neural, se originaron directamente de mi teclado. Sin mis contribuciones, la plataforma no solo se tambalearía, sino que colapsaría instantáneamente. Las interconexiones eran demasiado profundas, las dependencias demasiado fundamentales. Si se eliminaran mis hilos, todo el entramado corporativo se desmoronaría. Creé un servidor seguro sin conexión que contenía todos los registros técnicos, historiales de repositorio y firmas de código para probar mi autoría sin lugar a dudas legales. En segundo lugar, identifiqué aliados clave dentro de la empresa. No todos en Vertex Neural Systems eran leales a Richard. Muchos de nuestros ingenieros veteranos habían observado el repentino ascenso de Julian con creciente frustración y alarma. Varios ejecutivos clave cuestionaron abiertamente si semejante nepotismo descarado era una estrategia acertada para una empresa pública que debía rendir cuentas a sus accionistas. Organicé almuerzos discretos fuera de la oficina en restaurantes locales, evalué su lealtad y formé una sólida red de profesionales que accedieron a apoyarme cuando llegara el momento. Entendieron que la supervivencia de la empresa dependía de la excelencia técnica, no de los apellidos. Les aseguré que sus puestos de trabajo estarían a salvo y que tenía un plan para rescatar la tecnología en la que todos creíamos. En tercer lugar, preparé el sistema de extracción de código. No se trataba de un mecanismo de autodestrucción malicioso, ya que eso sería altamente ilegal y me llevaría a prisión federal. En cambio, era una elegante utilidad de extracción propia integrada en la arquitectura desde el primer día. Originalmente la diseñé como un mecanismo de seguridad en caso de que Vertex Neural fuera adquirida por un competidor hostil que pudiera hacer un mal uso de la tecnología. La utilidad podía identificar, aislar y etiquetar cada línea de código que yo había escrito, preparándola para su eliminación limpia sin afectar ningún código auxiliar escrito por otros. Simplemente recuperaría mi propiedad intelectual. Sin mi código, Vertex Neural Systems no sería más que una cáscara vacía, una marca sin un producto real. Al cumplirse el día 87 de mi preaviso de 90 días, Julian llevaba casi 3 meses ejerciendo como arquitecto principal. Los resultados fueron exactamente los que había previsto. La empresa sufrió 2 importantes fallos del sistema que interrumpieron el servicio a nuestros clientes más importantes, lo que nos costó millones en penalizaciones por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. Una vulnerabilidad crítica de seguridad en el sistema de autenticación de usuarios estuvo a punto de exponer millones de registros de clientes, salvados únicamente por un ingeniero senior con gran capacidad de reacción que, sin pasar por Julian, la solucionó. Para colmo, una actualización fallida del producto requirió una reversión de emergencia, lo que provocó una gran confusión. Bajo la pésima gestión de Julian, un número creciente de ingenieros talentosos presentó su dimisión, negándose a trabajar bajo las órdenes de alguien que no comprendía la tecnología que debía liderar. El consejo de administración estaba profundamente preocupado.
El precio de las acciones de la empresa se desplomó un 18%, borrando más de $1.000 millones en valor para los accionistas. Los clientes planteaban preguntas incómodas sobre nuestra estabilidad técnica, y Richard buscaba desesperadamente chivos expiatorios para proteger a su hijo. Necesitaba a alguien a quien culpar, pero los datos apuntaban directamente a la nueva dirección. Fue en medio de este caos que Julian apareció en la puerta de mi oficina con su taza de café en la mano, intentando aparentar control. Llevaba semanas pidiendo una reunión, pero yo lo había evitado, esperando el momento oportuno. La arquitectura de cifrado era el único sistema al que no podía acceder sin mi autorización de seguridad exclusiva. Controlaba las claves de seguridad de todas las bases de datos de clientes en la plataforma. Sin esas claves, Julian no podía pretender ser el arquitecto principal. No podía realizar las actualizaciones que la Junta exigía. Con ellas, podría reclamar el control total y, finalmente, dejarme fuera. Levanté la vista de la pantalla, mirando fijamente al joven que creía poder heredar el trabajo de toda mi vida. Julian, dije con voz tranquila y firme. ¿Listo para entregar las claves de cifrado?, preguntó, intentando esbozar su habitual sonrisa burlona. Le devolví la sonrisa y dije, no, estoy aquí para activar el interruptor de emergencia. El proceso de extracción duró 37 segundos. No fue una eliminación destructiva, todavía no, sino una identificación, etiquetado y aislamiento exhaustivos de cada línea de código que había escrito. La barra de progreso avanzaba lentamente por mi monitor y, al finalizar, la pantalla del sistema mostró la magnitud de mi trabajo en texto verde brillante. 64 millones de líneas de código propietario etiquetadas y listas para la revocación inmediata de la licencia. El 74,5% de la base de código total, el 100% de la arquitectura central. Julian se quedó mirando la pantalla, con el rostro pálido al darse cuenta de la gravedad de lo que veía. ¿Qué es esto?, balbuceó, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. Este es el trabajo de mi vida, Julian, respondí. Cada algoritmo, cada protocolo de seguridad y cada pieza de la arquitectura fundamental que hace funcionar Vertex Neural Systems. No puedes hacer esto. Esto es propiedad de la empresa. No, es mi propiedad, licenciada a la empresa. Una licencia que estoy dispuesto a revocar de inmediato. Me levanté de mi escritorio. Ve a buscar a tu padre. Ahora. Richard Harrington llegó a mi oficina en 11 minutos. Claramente lo habían sacado de una llamada urgente de la junta directiva. Tenía la cara enrojecida y la corbata suelta. Nicholas, ¿qué demonios estás haciendo?, rugió, dando un portazo. Señalé la pantalla. Estoy leyendo nuestro acuerdo de asociación original, Richard. El que debiste haber revisado antes de decidir degradarme y ascender a tu hijo. Ese acuerdo tiene 14 años y está completamente obsoleto, insistió Richard. Adeline Cole no está de acuerdo, dije con calma. Revisó los documentos anoche. El acuerdo de asociación nunca fue reemplazado. La sección 12 sigue siendo legalmente vinculante. Todo el código propietario sigue siendo mi propiedad intelectual. La licencia es totalmente revocable en caso de una disminución sustancial de mi rol. El rostro de Richard pasó de un rojo furioso a un gris apagado. No puedes estar pensando seriamente en retirar el código. Somos una empresa pública, Nicholas. Nos destruirías. Lo haré, dije, mirándolo fijamente a los ojos, a menos que renegociamos los términos de nuestra asociación. ¿Renegociar qué?, preguntó Richard, con la voz ligeramente quebrada. Le entregué una carpeta de cartulina de mi escritorio. Mis nuevos términos. Richard abrió la carpeta y leyó el documento lentamente. Sus manos comenzaron a temblar en la tercera página. Esto es una locura. Quieres el control de toda la empresa. Quiero lo que construí, Richard. Ni más ni menos. Exijo el 55,5% de la propiedad de Vertex Neural Systems. La Junta nunca aprobará esto. La Junta aprobará cualquier cosa que impida que una empresa de $7.500 millones se convierta en una cáscara vacía de la noche a la mañana.
Adelante, explícales qué sucede cuando revoque mi licencia. Explícales cuánto tiempo llevaría reconstruir nuestra arquitectura central desde cero. Explícales que es computacionalmente imposible replicar mis vías neuronales adaptativas sin el marco original de Nova. Richard miró a Julian. ¿Y mi hijo?, preguntó Richard. Julian regresa a un rol apropiado para sus habilidades reales. Un desarrollador junior bajo una tutoría estructurada. Alguien que pueda enseñarle lo que debería haber aprendido antes de que le dieras un título que no se ganó. Julian balbuceó. Pero levanté una mano para silenciarlo. Estos términos no son un castigo, Richard. Son una corrección. Intentaste borrarme. Simplemente estoy restableciendo el orden correcto. ¿Y si me niego?, preguntó Richard, apenas un susurro. Extendí la mano hacia el teclado. Entonces presiono esta tecla, inicio la extracción completa y envío una notificación formal de revocación de 90 días a la Junta Directiva y a la Comisión de Bolsa y Valores. Tu plataforma deja de funcionar. Tus acciones pierden todo su valor. Y pasas la próxima década en los tribunales mientras yo licencio mi tecnología a tus competidores. Richard me miró fijamente. Por primera vez en 14 años, vi verdadero respeto en sus ojos. Se dio cuenta de que yo tenía todas las de ganar. Necesito hablar con la junta directiva, dijo. Asentí. Tienes 24 horas. La junta aprobó mis condiciones en 16 horas. El riesgo legal era demasiado alto. La reestructuración se anunció 3 semanas después. Nicholas Vance, fundador y director de tecnología, asumió el cargo de presidente ejecutivo con una participación mayoritaria del 55,5%. Richard Harrington pasó a ser asesor no ejecutivo de la Junta con una participación minoritaria del 15,5%. Julian Harrington fue reasignado al programa de desarrollo de ingeniería como programador junior. Han pasado 18 meses desde aquel día. Vertex Neural Systems está prosperando. Nuestros ingresos han crecido un 37% y hemos presentado 58 nuevas patentes, todas basadas en la base que creé en mi garaje hace 15 años. Julian completó el programa de desarrollo y recientemente ascendió a un puesto de arquitecto junior. No es un genio, pero ahora es competente y, lo que es más importante, es humilde. Incluso tomamos un café el mes pasado y se disculpó por su arrogancia pasada. Richard renunció a la junta directiva hace 6 meses y se jubiló. No nos hablamos y probablemente nunca lo haremos. Guardé una captura de pantalla del sistema de extracción de esos 90 días de preparación. Ahora está enmarcada en mi oficina, mostrando 64 millones de líneas de código listas para ser recuperadas. Es un recordatorio de que el trabajo que hacemos nos pertenece y que, a veces, hay que estar dispuesto a destruirlo todo para demostrar nuestro valor. Si esta historia te ha conmovido, si alguna vez te han atribuido tu trabajo, deja un comentario abajo. Los leo todos, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Dale al botón de suscribirse y al de me gusta. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.